¿Qué ha habido, tribu relojera? Te traigo un reloj raqueta de los años 70, es un reloj vintage, es un reloj muy bonito que está basado en un personaje histórico, en Nicolás Copérnico, y vamos a desempaquetarlo. Tengo este reloj hace una semana más o menos y ya me estaba apachurrando el corazón porque viene sin correa. Entonces yo lo que quería hacer era esperarme, porque también mandé pedir una correa y pues no quería mostrar solamente la caja, sino ponerle algo. Y como tengo poquitas correas de 18 milímetros, entonces va a haber doble desempaquetado, la caja y la correa. Entonces acompáñame, vamos a ver este desempaquetado y vamos a aprender un poquito de la historia de este reloj, porque se llama Raqueta Copérnico, y un poquito de la historia en general. Vámonos al espacio. Si te gusta, póntelo. Muy bien, ya llegué. Esta es la toma 3. La verdad, lo he intentado abrir un par de veces, si te puedes fijar. No lo he abierto en su totalidad, pero te comento. La primera vez le di un trancazo a la cámara. La segunda vez me salió una alerta de que se me iba a acabar la batería del celular. Esta es la tercera ocasión. Vamos a esperar que salga bien. Normalmente cuando la riego pasan errores y todo eso, lo dejo al final del video para que te rías un rato. Y bueno, vamos a esperar que ahora sí lo pueda abrir, porque ya tengo bastante tiempo queriéndolo mostrar y no he podido nada. Entonces ahora sí ya me salió. Ya no le metí un trancazo a la cámara como la primera vez. Por si no conocías esta marca Raqueta, tiene origen en 1961. Esta marca salió principalmente, bueno, el nombre significa rocket o cohete. No cohete del que se pone tu tío, cohete de esos que van al espacio. Para una misión, o bueno, el primer vuelo espacial, que era de Yuri Gagarin. Entonces, esta marca se hace principalmente por ese año del 61, pero, lo voy a dejar aquí porque estoy haciendo puro mugrero. Pero aquí existen varias variantes. Yo he buscado un par de historias de esta marca y algunas fuentes dicen que esta es la misma de Poveda, pero se cambió el nombre a Raqueta precisamente con ese fin de que saliera al espacio con el nombre de cohete. Por lo de Yuri Gagarin y el primer viaje espacial. Pero bueno, entonces hay varias versiones. Esa es una, otra es pues simplemente que son marcas totalmente separadas. Entonces, si tú sabes, ahí pónmelo en los comentarios. La verdad, aquí aprendemos todos juntos. Y si bien esta marca nace en 1961, viene de una fábrica que es muchísimo más antigua. Es de 1721. Se llama, y perdóname si lo pronuncio mal, pero no hablo ruso, se llama Pretotvorets Watch Factory, o fábrica de relojes de Petrotvorets. Entonces, aquí en esta fábrica se fabrican relojes Zvezda y los Poveda y otros artículos también. Y vamos a ver, viene directo desde Ucrania. Entonces vamos a ver qué tal bien. ¡Wow! Ok. Desde aquí ya me enganchó. Bueno, aquí lo tenemos. Es un relojito de los años 70. Este reloj sale para conmemorar los 500 años de Nicolás Copérnico. Si bien ahorita le podemos decir Nico de cariño. No Nico como el de las películas. Nico, Nicolás. Que igual es igual de fregón, pero en otras áreas. Nace en 1473 y tiene muchos aportes en la ciencia, en economía, matemáticas. Era un fregón, era un todólogo, era un Tony Stark. Muy fuerte con esa armadura. Y
sin ella, dime qué eres tú. Un genio, millonario, playboy, filántropo. Tenía bastantes conocimientos en diferentes rubros. Y uno de ellos fue la teoría heliocéntrica, que quiere decir que está el Sol al centro del sistema solar y todos los planetas giran alrededor de él. Anteriormente se creía que era la Tierra la que estaba al centro y todos los planetas y el Sol giraban alrededor del planeta Tierra. Esa teoría se llama geocéntrica. Entonces él hizo ese cambio por sus habilidades matemáticas, en astronomía y otras habilidades, porque en realidad esta medicina estudió este cuate. Sí, fue la verdad una de esas personas que tuvo mucha preparación, porque se juntó con lo que es la iglesia y tuvo acceso a mayor educación. Entonces estudió en las mejores universidades de Italia y otras cosas, ¿no? Y para conmemorar eso se crea este relojito. ¿Sí? Si puedes ver las manecillas que tienen una forma muy peculiar, simulan el sol, que es la de las horas, y la de los minutos. Muchas personas dicen que es la luna. La verdad, por la cuestión de la teoría de él, yo diría que esta es la Tierra. Pero bueno, ahí hay diferentes formas de verlo. Bueno, vamos a sacar la correíta. Muy bien. Y wow. Por si no los conoces, vamos a limpiar un poquito aquí antes de platicar de esta correa. Esta correa la mandé fabricar a Simeone. Por si no lo conoces, te voy a dejar por aquí su página de Instagram. Ellos te fabrican correas a tu gusto, a tu medida, con las pieles que ellos manejen y demás cosas. Vienen de León, es una zona de aquí de México, por si estás fuera de México, la conozcas. Ahí es donde se fabrican muchos artículos en piel, ya sea chamarras, zapatos, correas de reloj, cinturones, todo eso. Y algo muy padre es que ellos pueden hacer todo lo que tú quieras con el estilo de tu reloj. Yo la pedí con un estilo vintage, que tuviera aquí su pico al final de la correa, que tuviera este tipo de acabado de lagarto. Lo pedí con quick release porque lo quería vintage, pero pues más o menos moderno para no batallar. Se me hacen muy prácticos estos estilos. Y aparte te lo graban. Tienen ese grabado con tus iniciales y otras cosas. Entonces, muy recomendable. Lo pedí con una hebilla también así delgadita para que vaya acorde con el estilo del reloj. Y pues vamos a ponérselo, a ver qué tal se ve. 6.5 hours later. Muy bien, pues aquí está este bonito reloj. Te voy a dejar por aquí las medidas. Aquí te las voy a poner. Es un reloj bastante peculiar por su manera de dar la hora. Y el hecho de que sea un reloj vintage, a muchos les da miedo por el tamaño. La verdad es un reloj con unas características e historia muy singulares. La verdad la caja no sé si sea latón o sea acero, porque no, yo creo que es latón, la verdad, parece latón, pero se siente el peso de la caja por el mecanismo que tiene. Aquí te voy a poner una imagen del mecanismo y me gusta con esta correa, me gustó el diseño que tiene, el color. Muchas gracias, Simeone. Obviamente yo la pagué, ellos me dijeron que tenían en promoción el envío gratis y me salió en 550 pesos. Ahí la conversión en dólares, pues aquí te la pongo. Vale mucho la pena, la verdad son correas que se sienten bien hechas. Y déjame le doy un toque. Ay, huelen a pura piel, la verdad sí son buenas. Respíralo. Vámonos adentro del reloj, vamos a verlo de súper cerquita
para que lo podamos apreciar un poquito mejor. Vámonos adentro. ¡Yeah! Ahora sí que estamos adentro del reloj, vamos a ver estas manecillas a detalle. Viene con un pequeño brillo, la de los minutos. El segundero solamente viene de una manera muy simple, con un contrapeso muy pequeño. Bueno, no tan pequeño, pero es un contrapeso sencillo. No está para nada llamativo, no busca hacer algo que sea exagerado. Y el círculo que simula el sol, que es el de las horas, viene totalmente metálico en dorado. Y trae una pequeña marca ahí, que igual se me hace que lo voy a volver a abrir para intentar quitárselo. No recomiendo que lo hagas, la verdad. Tú, si tienes relojes mecánicos, relojes automáticos, si no le sabes, no le hagas. Yo me estoy aventurando con mis relojes, no es algo que te recomiende. Llévalo con alguien que sepa hacerlo. Yo lo único que hago es los abro y hago este tipo de cositas de quitarles manchitas que a veces vienen pelusas adentro del reloj. Pero no lo hagas, amigo, no lo haga, compa. Ahora sí, vámonos al fondo. Vamos a ver cómo brillan estos índices tan bonitos que vienen angulados en la parte de las 12, las 3, las 6 y las 9. Jala demasiada luz al tener esos ángulos, se ven como si fueran pequeñas estrellas. Y todos los otros índices de hora a hora son solamente un puntito de metal. De ahí nos pasamos al riel interno. En este riel interno nos va marcando minuto a minuto, pero cada 5 minutos es una línea más gruesa. Y de ahí ya nada más nos queda el fondo, que es como un poco brilloso, como si fuera un cielo estrellado. Muy bonito, la verdad tiene un brillo muy espectacular. No me esperaba que tuviera este tipo de detalles. Ahora sí, vámonos afuera del reloj. ¡Ay, ya llegué! Muy bien, entonces la estructura de la caja trae un pequeño escalonado. Si te fijas aquí se alcanza a percibir mejor, mira. Un pequeño escalonado desde la base de la caja. Y luego tiene aquí el nivel. Baja un tercero y luego ya empieza el cristal. Son 3 niveles muy bonitos. Los postes no tienen prácticamente nada de caída, pero al ser un reloj pequeño te queda muy bien. ¿Sí? Es simplemente un pequeño angulado, no es totalmente recto. Y bueno, todo viene pulido completamente. Como te dije, la caja al parecer es latón. Es un reloj muy económico. A mí me costó $70, pero hay gente que lo anda vendiendo por ahí de 150 y demás. Entonces ten mucho cuidado. Trata de buscar una buena opción de compra. En mi caso, tuve la fortuna de encontrarlo a este precio. Hay varios modelos. Aquí te los voy a poner porque existen con la caja en PVD negro y otras opciones por ahí. Pero la verdad, el que a mí me gustó más fue este. ¿A quién no le voy a recomendar este reloj? Pues yo creo que algunas personas que estén muy muñeconas, así muy grandotas, que tengan su brazo muy grande, yo creo que te va a quedar muy chiquito. Pero de 7 pulgadas para abajo, este reloj está muy bonito. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Recuerda, estos son relojes vintage. Si no te gusta estar batallando porque a veces se retrasan, porque los tienes que llevar a mantenimiento, porque tal vez la estética no es la tuya, pues no te aventures con estos. Hay ocasiones que son relojes de mucho cuidado, no tienen resistencia al agua, son muchos detalles, pero uno los adquiere por su estética, por historia. Dime si te interesa, dejarme un comentario sobre qué opinas de este reloj. ¿Lo comprarías? ¿No lo comprarías? ¿Qué no te gustó del reloj o de la línea vintage? Que uno se puede encontrar una gama muy grande. Déjamelo en la cajita de comentarios. Me sirven mucho para mejorar el contenido del programa, del canal.
que me ha llamado mucho la atención desde hace... ¡Ay, cabrón! Correa, vamos a sacarla también de su caja. Mira, ahí estoy yo. Tiene mucha historia y está basado en una persona de la historia que